buenos días. El título del tema que vamos a ver el día de hoy es voz activa y voz pasiva del verbo. Aquí puse la definición de verbo. Es aquella palabra que me indica una acción. Ya habíamos hablado del verbo anteriormente. Quedamos que a veces el verbo está conjugado y otras veces no lo está. El verbo conjugado es aquel que me indica una persona que realiza la acción en un tiempo determinado. Pues en esta ocasión nos vamos a centrar bastante en los verbos conjugados. Vamos a ver, voz activa. ¿Qué es la voz activa, jóvenes? Se trata de la forma cotidiana que tenemos de expresarnos, es decir, que nosotros en nuestro habla del diario normalmente nos expresamos diciendo primero el sujeto, después el verbo y por último mencionamos el complemento. Eso es la voz activa. Ahora voy a leer ciertas notas. Dice, en la oración simple, muchas veces se utiliza un verbo transitivo. ¿Qué será el verbo transitivo? Con estos ejemplos que voy a leer, nos va a quedar mucho más claro el concepto de verbo transitivo. Ejemplo número 1. Los trabajadores pintan la casa. Ejemplo 2. El turista compró el libro. Siguiente, los alumnos realizaron el experimento. 4. Los jóvenes llenaron los vasos con agua. Y por último, 5. El maestro preparó la mezcla para el experimento. Como pueden ustedes ver en estos ejemplos, los verbos están remarcados o resaltados de color rojo. Todos estos verbos son transitivos. ¿Cómo podemos distinguir que se trata de verbos transitivos? Bueno, muy sencillo. El verbo de este tipo siempre me va a permitir ver en el enunciado que hay dos elementos importantes, el sujeto o persona que realiza la acción y también me va a permitir distinguir la existencia de un sujeto, de una cosa u objeto. Es el elemento 2. En este caso, pintan es transitivo porque efectivamente me muestra que hay unas personas que realizan la acción, trabajadores, y un objeto que recibió la acción de ser pintada. ¿Quién? La casa. Siguiente ejemplo, el turista compró el libro. Es transitivo el verbo compró porque me muestra al turista, que es el sujeto que realiza la acción, y me muestra el libro, que es el que recibió la acción de ser comprado por el turista. Entonces, hay dos elementos, la persona que realiza la acción y el objeto que la recibe. Ejemplo 3. Alumnos, personas que realizan la acción. El experimento, objetos que son realizados por los alumnos. Ejemplo 4. Jóvenes, personas que realizan la acción. Vasos con agua, pues las cosas u objetos que fueron llenadas por los jóvenes. Y por último, el maestro, sujeto que realiza la acción, y la mezcla para el experimento, objeto que fue preparado por el maestro. En todos estos casos, hay unas personas que realizan la acción y unos objetos o cosas que la reciben. Por lo tanto, todos los verbos son transitivos. Ahora respondamos a esta interrogante. ¿Cuándo el verbo no es transitivo? Aquí está la respuesta. Cuando no indica una persona que realiza la acción y un objeto que la recibe. Vamos a ver el ejemplo que puse. Dice, el abuelo leyó mucho. El abuelo leyó mucho. Aquí no es verbo transitivo porque no existe un objeto que reciba la acción. Vamos a analizar. Como podemos observar, el abuelo es la persona que realiza la acción. La acción, o sea, el verbo es leer, leyó. Pero si nos damos cuenta, la palabra mucho, pues no es ninguna cosa, no es ningún objeto que haya recibido la acción de leer. Simplemente es un adverbio de cantidad.
que me está indicando cuánto o con qué intensidad leyó el abuelo, pero no es ningún objeto que recibe la acción. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, voz pasiva del verbo. ¿Cuándo voy a transformar o en qué consiste la voz pasiva del verbo? Aquí les señalé dos puntitos o dos características de la voz pasiva. El primer punto, en esta forma de expresarnos se cambia la disposición, o sea, el orden de los elementos gramaticales en la oración. Y otra cualidad es que lo que se pretende resaltar no es el sujeto que hace la acción, sino quien la recibe, es decir, el objeto. ¿Ven? La voz pasiva es una variación de nuestra expresión en la cual pues vamos a hacer un pequeño cambio del orden de los elementos de la oración y este cambio lo logro resaltando primero a el objeto que recibe la acción. Primero voy a mencionar al objeto y después al sujeto. Vamos a ver, con el ejemplo anterior, dice, el abuelo leyó un interesante texto. Esta expresión está redactada en voz pasiva. Ahora bien, debajo tengo puesto de color verde cómo va a quedar esta expresión cuando la cambiemos a voz pasiva. Esto es voz pasiva. ¿Cómo queda? Vean, el abuelo, que era el objeto que mencionábamos al principio, lo voy a decir de último. Y el interesante texto, es decir, el objeto que antes lo mencionábamos al final, ahora lo voy a mencionar al principio. ¿Se fijan? Es muy sencilla la voz pasiva, solo va a consistir en intercambiar el orden de estos dos elementos de la oración. Ahora bien, hay un poquito de variación en el verbo, sí lo hay. Vean, el verbo transitivo original era leyó y al pasarlo a voz pasiva cambió un poquito y ahora dice fue leído por el abuelo. En la siguiente diapositiva les voy a explicar con mayor claridad en qué consiste este cambio del verbo. Aquí hay otra interrogante. ¿Cómo se redacta o construye la voz pasiva? Les he marcado 3 pasos para que les sea fácil recordarlos. Paso 1, paso 2 y por último, paso 3. El paso 1 es muy sencillo, ya lo dijimos anteriormente. Consiste en que voy a mencionar primero el objeto, es decir, un interesante libro. El paso 2, vamos a poner mucha atención. Aquí es donde vamos a ver cómo se redacta el verbo. Dice que voy a utilizar los verbos ser y en otras ocasiones el verbo estar más el participio del verbo transitivo. Este participio simplemente es transformar el verbo con las terminaciones ad, oído, tos o cho. Es parecido al infinitivo, solo que en el infinitivo termina en ar, er, ir. En este caso el participio ad, oído, tos o cho. En segundo grado de secundaria ustedes estudiaron el participio. También, jóvenes, voy a utilizar la palabra por, porque este va a ser un nexo que me va a ayudar a unir el verbo con la última parte del enunciado. ¿Cómo queda el verbo? Aquí está resaltado de verde. Fue leído por... Vamos a ver. Este fue es, como acabo de mencionar, el verbo ser, solo que yo lo transformé a tiempo pasado, porque el verbo original decía que el abuelo leyó un interesante texto. Este verbo leyó estaba redactado en pasado, por eso es que al transformarlo voy a utilizar el auxiliar ser y lo voy a transformar a tiempo pasado. Después de esto, tenemos la palabra o verbo leído. Si se fijan, leído es el verbo transitivo original, que lo voy a transformar a participio.
Ya dije que voy a elegir entre la terminación ado, ido, tosocho. En este caso, la terminación fue ido. Por eso queda el interesante libro fue leído por, y el paso 3 dice que voy a mencionar de último a el sujeto que realiza la acción, el abuelo, quedando de la siguiente manera. Un interesante libro fue leído por el abuelo. ¿Se fijan? No tiene una ciencia muy grande, simplemente es estar pendiente de el cambio del orden de los elementos y la transformación del verbo. No olvidar estos que voy a utilizar, el verbo ser casi siempre, a veces puede ser el verbo estar y mayormente va a ser participio del verbo transitivo. El verbo transitivo es el verbo original. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. Dice, así que transformando a voz pasiva los enunciados del principio, pues quedarían de la siguiente manera. Son los que leímos. Los trabajadores pintan la casa. Verbo transitivo pintan. Al transformarlo a voz pasiva, recuerden que vamos a intercambiar, pasa al final el primer elemento, pasa al principio el que mencionábamos de último, y mi verbo, como el verbo transitivo pintan está en presente, cuando yo lo transforme va a quedar es, el verbo ser en presente y el verbo transitivo transformado a participio, pintada. La casa es pintada por los trabajadores. No hay una gran ciencia en esta transformación. Ejemplo 2. El turista compró el libro. Cuando yo lo transforme a voz pasiva, cambio el orden de los elementos. El libro fue comprado por el turista. Y mi verbo, que originalmente estaba en pasado, ahora va a continuar en pasado, solo que es el verbo ser. Fue comprado. El verbo transitivo lo transformé al participio. Ad oído, tosocho. Siguiente ejemplo. Los alumnos realizaron el experimento. Cambio los elementos en la voz pasiva y dice el experimento fue realizado por los alumnos. Realizaron verbo transitivo en pasado. Fue verbo ser en pasado. Realizado participio del verbo transitivo. 4. Los jóvenes llenaron los vasos con agua. Los vasos con agua fueron llenados por los jóvenes, porque mi verbo original era llenaron, es decir, estaba en pasado. Por eso aquí el verbo fueron queda en pasado. 5. El maestro preparó la mezcla para el experimento. Al ponerlo en voz pasiva, la mezcla para el experimento fue preparada por el maestro. Cambié el orden de los elementos en la oración y me fijé muy bien de conservar el tiempo original del verbo transitivo. Preparó, pasado. Fue, pasado. Preparada, verbo transitivo transformado a el participio. Espero que quede muy claro esto. Ahora tenemos aquí un ejercicio, el cual es muy sencillito. La instrucción dice, transforma a voz pasiva las siguientes oraciones simples. Los alumnos cuidan las sillas. Fíjate muy bien el verbo, el tiempo del verbo, qué elemento voy a poner aquí de primero, cómo va a quedar aquí mi verbo, qué elemento pongo de último, y así vas a hacer todos los demás ejercicios. Se trata de 10 oraciones que vas a transformar a voz pasiva. Recuerda ponerle play para, no play, sino pausa para poder copiar todos los ejemplos. Espero que haya quedado claro el tema. De todas maneras, puedes ver el video cuantas veces lo requieras y haz tu ejercicio de la voz pasiva. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos el 23 de abril. Hasta luego.